Bienvenidos a esta visión de tipo de cambio por parte de BCI Corredor de Bolsa, hoy día 15 de noviembre. Vamos a revisar cómo han estado durante la última semana las principales monedas a nivel internacional. Como podemos apreciar aquí en esta gráfica, lo que vemos a la izquierda es el dólar index, el dólar frente a una principal canasta de monedas a nivel global. Vemos que la última semana ha venido cediendo terreno, es la lógica que hemos visto sobre todo en el último mes también, un retroceso de casi un 5%, poco más de un 5% en los últimos 30 días, la última semana en torno a un 3%. La gran mayoría de monedas, a excepción del real brasilero, vienen mostrando alzas, como podemos ver ahí el euro, la libra esterlina, que hoy día incluso subían, hoy día martes subían un poco más de un 1% incluso, y ya el euro busca consolidarse sobre esta paridad de 1%, de 1 a 1, perdón, contra la divisa norteamericana. En el caso del peso chileno, como vemos ahí, ha venido mostrando un avance de poco más de un 7% en lo que son estos últimos 30 días, 3% la última semana, por lo tanto, ha venido la gran mayoría de monedas avanzando contra el dólar en este último tiempo, y eso lo hemos visto obviamente en lo que es nuestro tipo de cambio, que ya vamos a comentar más adelante. Los riesgos en el caso cuando uno revisa los CDS, que ya lo venimos viendo siempre cada una de las presentaciones, y revisamos en el caso de Chile, ha mostrado un retroceso la última semana, se aleja un poco de los máximos. Recordemos que en la gráfica de la derecha está esta línea punteada hacia el último nivel, la última referencia, esta cruz que vemos aquí, esta X azul, muestra el nivel máximo, ha venido alejándose del mismo en el último tiempo, y si vemos en algunos otros casos, Perú inclusive ha venido mostrando también ciertos retrocesos, a pesar de que la inestabilidad política en dicho país todavía es un tema diario. Y también ya otros países han venido mostrando cómo se descomprime. En el caso de China, México también bastante alejado de sus niveles máximos cuando uno revisa los CDS históricos de 3 años. Bien, ¿cómo se han comportado los flujos durante esta última semana? ¿Cuál ha sido la variación en el caso de las posiciones de inversionistas locales y extranjeros contra la divisa norteamericana? En el caso de los inversionistas locales o los inversionistas onshore que siempre mencionamos aquí o en los distintos calls, han mostrado posiciones a favor del dólar con esta fuerte caída que hemos visto en el último tiempo, este fortalecimiento del peso. Han comenzado a tomar ciertas posiciones a favor de la divisa norteamericana, han mostrado una variación significativa en torno a 1.740 millones de dólares. En el caso de los inversionistas extranjeros, los inversionistas offshore, ha mostrado un posicionamiento a favor del peso chileno, han tenido en torno a 1.544 billones de dólares. Por lo tanto, cuando uno revisa la diferencia en el neto entre ambas posiciones, se muestra, debido a la posición de los inversionistas locales, a favor de lo que es la divisa norteamericana en este último tiempo. Vamos a ir viendo un poco cómo se comportan durante esta semana, pero lo que se ha venido notando, como les decía, y ya veíamos en el comportamiento de las principales monedas, ha sido un debilitamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el dólar frente a las distintas monedas. Y si revisamos un poco más mercados, se han ido descomprimiendo bastantes escenarios de riesgo. Incluso se ha tomado de manera bastante positiva la última reunión entre Biden y Xi Jinping. Esto también descomprime mucho las tensiones que había entre ambos países. Por lo tanto, los mercados, si bien estamos en una etapa ya asumida, ya similar de desaceleración económica, el resto de variables han ido descomprimiéndose. Se observa un poco el tema de que la inflación podría estar cediendo. Hoy día vamos a tener un dato importante del mercado norteamericano en ese sentido, el índice de precios del productor. Por lo tanto, va a ser relevante conocer también esa cifra, ya que en caso hubiéramos que no se descomprime del todo, esto finalmente se traslada al precio, al índice general de precios, al IPC. Por lo tanto, podría todavía mostrar que no hay una desaceleración tan significativa como la que vimos en el último dato norteamericano. ¿Qué es lo que apuntan los modelos fundamentales cuando uno revisa? Esto es el corte al día lunes. Si uno ve las distintas variables que tomamos en cuenta para nuestros modelos, que ahí vemos que son 5 modelos, el promedio está en torno a niveles 874. Si uno ve la dispersión, tenemos niveles incluso en torno a 846 pesos, y ya por la parte superior en torno a 894. Se ha ido alineando bastante con lo que es un poco los niveles que hemos visto en el último tiempo. Si uno revisa el spot, y sobre todo las brechas se han ido acortando, es decir, se ha ido reduciendo un poco la volatilidad de tipo de cambio. Bien, ahora la pregunta que hay que hacernos es si va a romper esta tendencia alcista el tipo de cambio, o vamos a ver
un cambio de tendencia. Si revisamos aquí esta línea diagonal donde está cada una de estas flechas de color gris, muestra estos puntos de rebote que ha tenido el tipo de cambio en el último tiempo. Habría que ver, por lo tanto, si este nivel va a ser uno que va a respetar y se va a confirmar y hacia dónde podrían apuntar estos rebotes. En ese sentido, vemos dos escenarios o tratamos de graficar dos escenarios posibles para lo que es el tipo de cambio. Uno, un rebote que se marque en estos niveles donde la referencia está en torno a 870, es una referencia bastante significativa si uno revisa aquí esta línea roja más marcada. Podríamos ver, por lo tanto, un rebote que se consolide hacia la zona en torno a los 916, 924 pesos incluso, y si uno ve en extensión en torno a 930 en la siguiente zona que se muestra, por lo tanto, podríamos ver algo de rebote hacia esa zona si es que viéramos que no se rompe esta tendencia que hemos visto en el último tiempo, es decir, esta fuerte apreciación del tipo de cambio en general que lo llevó a estos niveles más elevados. En caso viéramos que se descomprime realmente y estos rebotes no son significativos, digamos que las alzas desde estos niveles alrededor de 880, 870 más o menos que podemos identificar, debieran tener como una primera instancia niveles en torno a 905, 909 más o menos, un poco el rango que podríamos ver de rebotes, es decir, bastante débil si comparamos con el anterior que estábamos graficando en torno a 916, 924, por lo tanto, de llegar a estas zonas en torno a 905, 909 y nuevamente caer, podríamos estar viendo que podría tener un cambio de tendencia y volver a niveles por bajo los 900, buscando los 870 hacia final de año e incluso ya a principios del próximo comenzar a ver que se confirme por debajo de estos niveles de 870 el tipo de cambio. ¿De qué va a depender? De que sigamos viendo que se descompriman todo lo que tiene que ver con los precios en el mercado norteamericano, el IPC, también en el mercado local vamos a tener que ver cifras que den cuenta de ello en lo que tiene que ver con el mercado local y también tener en cuenta, es decir, si vemos que se descomprime todo esto, en el caso de la inflación norteamericana, por ejemplo, eso va a confirmar o ratificaría una Reserva Federal que incluso pausaría ya todo este ciclo de alza de tasa y todo eso sumado a las variables que ya comentábamos que a nivel general se han ido descomprimiendo riesgos, terminaría de equilibrar y llevarlo, como les decía, ya por debajo de este nivel de 870. Por lo tanto, son los dos escenarios que creemos puedan ser probables en estas próximas semanas. Bien, eso es todo para esta edición. Como siempre, dejar los invitados a través de esta y otros tipos de canales para tener información de tipo de cambio y también de mercado a nivel general. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego.